Siempre es impactante ver cómo las cosas que dabas por seguras se vuelven inciertas. Esta frase fue pronunciada por Carl Sagan, el famoso astrónomo, cosmólogo y divulgador científico. No hay mejor frase para describir aquello de lo que hablaremos hoy. Haremos un viaje atrás en el tiempo a épocas y lugares remotos y descubriremos que todo lo que hasta hoy conocemos quizá deba ser reescrito. Antes de comenzar este fascinante viaje, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal para apoyar nuestro trabajo y no perderte los nuevos videos. A lo largo de los años, estudiosos e investigadores han buscado nuestros orígenes, y para hacerlo se han servido de los testimonios más antiguos de los que el hombre dispone. En muchas culturas y religiones del mundo, se describe un lugar paradisíaco conocido como Edén. Este lugar ha capturado la atención y la imaginación de investigadores y estudiosos, que durante siglos han investigado y analizado textos sagrados, documentos antiguos y tradiciones mitológicas. Todos son testimonios que narran una época en la que la humanidad vivía en perfecta armonía con la naturaleza, en un lugar de bendición y abundancia. Pero ¿por qué eminentes científicos han decidido tomar en cuenta los textos sagrados como el del Génesis, texto en el que se narra de un paraíso terrenal donde Adán y Eva vivieron en un estado de gracia? ¿Qué puede haber de científico en un texto sagrado como la Biblia o en antiguas tradiciones mitológicas? Los científicos no tratan estos textos desde una perspectiva religiosa, sino que los leen de manera alegórica y por lo tanto como testimonios de épocas lejanas en las que el conocimiento y el saber se transmitían a través de un estilo literario específico. Con esto ciertamente no queremos afirmar que los textos sagrados sean solo eso. Esta es solo una forma de interpretarlos, adoptada por quienes han decidido utilizar estos textos para llevar adelante su propia investigación científica. Hecha esta aclaración, retomamos nuestro sorprendente viaje en busca del Jardín del Edén, ese paraíso perdido transmitido por muchísimas culturas. Como decíamos, durante muchos años los investigadores han tratado de identificar la ubicación de este lugar extraordinario, y de todas estas investigaciones han surgido muchísimas teorías. Tomando como ejemplo la Biblia, algunos investigadores creen que ese lugar pudo haber existido en Mesopotamia, en particular entre los ríos Tigris y Éufrates, de los cuales se habla abundantemente en el Antiguo Testamento. Otros creen que el mito del Edén podría estar inspirado en la Atlántida, el continente desaparecido, donde habría vivido una civilización avanzada y desarrollada. Otros incluso han ubicado este lugar fantástico en África, en Irán o en la antigua Nubia, en específico a lo largo del río Nilo en el actual Sudán. El 30 de septiembre de 1994, un anciano pastor kurdo seguía a su rebaño en las áridas colinas del sur de Turquía, no muy lejos de la frontera con Siria. Agotado por el calor, el pastor decidió descansar bajo un solitario árbol de moras que, por alguna razón desconocida, la gente del lugar consideraba sagrado. Agachado bajo el árbol, mientras intentaba quitarse el polvo de encima, notó una extraña piedra de gran tamaño. El hombre miró a su alrededor y con sorpresa se dio cuenta de que el terreno circundante estaba lleno de piedras similares que sobresalían de la arena. Después de descansar, regresó al pueblo y decidió informar a la gente sobre este extraño hallazgo. La noticia de este particular hallazgo se difundió en el pueblo hasta llegar a oídos de un curador del Museo de San Yurfa, quien, intrigado, decide contactar al Instituto Arqueológico Alemán. Cuando hubo terminado con su investigación original, conocer sus... Gracias. Apenas llegué y vi las piedras. Me di cuenta de que si no me iba de ahí inmediatamente, me quedaría en ese lugar por el resto de mi vida. Estas son las palabras del arqueólogo Klaus Schmidt, quien, al llegar al lugar, gracias a su gran experiencia, comprendió de inmediato la importancia de lo que tenía ante sus ojos, tanto que decidió dedicar el resto de su vida al estudio de este increíble lugar. Hoy en día, la mayoría de los estudiosos considera que el sitio de Göbekli Tepe en Turquía es un descubrimiento excepcional. El arqueólogo David Lewis Williams, por ejemplo, ha definido Göbekli Tepe como el área arqueológica más importante del mundo. ¿Pero qué tiene de extraordinario el sitio de Göbekli Tepe y por qué su descubrimiento ha conmocionado al mundo científico? Göbekli Tepe aparentemente es un sitio de aspecto sorprendentemente simple. Las piedras oblongas que fueron descubiertas por el pastor constituyen la parte superior de increíbles megalitos, moldeados en forma de letra T. Podemos imaginarlos como una versión refinada de las piedras presentes en los sitios arqueológicos de Avebury o Stonehenge. La gran mayoría de estas enormes piedras está finamente tallada,
con imágenes extrañas y detalladas. Las representaciones incluyen principalmente jabalíes, patos, serpientes sinuosas y escenas de caza y de juego. Algunos megalitos incluso presentan grabados de camarones o leones. Un detalle interesante es que algunas de estas piedras parecen representar formas humanas, con brazos estilizados que se extienden hacia abajo a los lados. En cuanto a la función del sitio, muchos creen que podría haber sido un templo o un lugar ritual, similar a los círculos de piedra presentes en Europa occidental. Pero el debate sobre su función sigue abierto. Por ejemplo, excavaciones recientes han sacado a la luz estructuras que recuerdan antiguas viviendas equipadas con sistemas de agua y fogones. A esto hay que añadir que las investigaciones geomagnéticas realizadas en el sitio sugieren que podría haber cientos de otras piedras erguidas aún enterradas bajo tierra. Se estima que hasta ahora solo ha salido a la luz el 5% de toda el área arqueológica. Pero lo que hace extraordinario a Göbekli Tepe es su increíble antigüedad. Los estudios de datación por carbono indican que el complejo tiene 12.000 años, quizá incluso 13.000. Esto significaría que fue construido alrededor del 10.000 a.C. Para tener un punto de comparación, Stonehenge fue construido en el 3000 a.C., mientras que las pirámides de Giza, según los egiptólogos, datarían del 2500 a.C. Tepe es, por lo tanto, una auténtica joya de la antigüedad, un lugar que desafía toda imaginación. Sin duda, es el sitio más antiguo de este tipo en el mundo, y su antigüedad es tan asombrosa que deja sin palabras. Es tan antiguo que se sitúa antes del surgimiento de las primeras formas de asentamientos humanos, antes de la cerámica, antes de la escritura y de cualquier otro elemento que podamos imaginar. Tepe fue erigida en una era tan lejana que rebasa incluso nuestra comprensión de las sociedades de cazadores y recolectores. Pero ¿cómo lograron hombres que aún vivían en un estado primitivo crear algo tan grandioso? Según la teoría de Schmidt, durante la construcción del sitio, grupos de cazadores se habrían reunido alrededor de él, viviendo en tiendas hechas de pieles de animales y dependiendo de la caza local para alimentarse. El descubrimiento de numerosas puntas de flecha de sílex cerca de Göbekli Tepe no solo confirma esta teoría, sino que también proporciona un apoyo crucial para la datación del sitio. Pero la extraordinaria revelación de que los cazadores-recolectores de la Edad de Piedra hayan sido capaces de crear una obra maestra como Göbekli Tepe está destinada a revolucionar nuestra comprensión del pasado. Göbekli Tepe demuestra que la vida en esta región de Turquía no solo era mucho más avanzada de lo que jamás habíamos imaginado, sino incluso increíblemente avanzada y sofisticada. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Qué relación tiene el sitio arqueológico de Göbekli Tepe con la búsqueda del Edén? Para entenderlo, escuchemos el testimonio del escritor y periodista Tom Knox. El día que llegué a la excavación, los arqueólogos estaban desenterrando algunos artefactos increíbles. Mientras estas esculturas salían a la luz, entendí que yo era una de las primeras personas en verlas desde el final de la era glacial. Fue entonces cuando surgió una posibilidad intrigante. Mientras tomábamos té negro, servido en las tiendas instaladas justo al lado de los megalitos, Klaus Schmidt me dijo que, según él, ese lugar debía haber sido el sitio del jardín del Edén bíblico. En específico me dijo, Göbekli Tepe es un templo en el Edén. Como ya mencionamos, el libro del Génesis cuenta que el Edén se encontraba al oeste de Siria y que estaba atravesado por 4 ríos, entre ellos el Tigris y el Éufrates. Bien, Göbekli Tepe se encuentra justo entre estos ríos. En otro libro del Antiguo Testamento se habla de ciertos niños del Edén que se encontraban en Tel Azar, una ciudad en el norte de Siria. Como sabemos, Göbekli Tepe está a pocos kilómetros de la frontera siria. La misma palabra Edén, que tiene raíces sumerias que significan llanura, encuentra una correspondencia perfecta con el contexto de Göbekli Tepe, ubicado en la vasta llanura de Harrán. Las pruebas que relacionan Göbekli Tepe con el Edén descrito en los textos sagrados se acumulan y hacen que todo esto sea muy fascinante. Göbekli Tepe parece surgir como un auténtico templo en el Edén, un lugar construido por una civilización antiquísima, un lugar donde individuos extraordinarios dedicaban su existencia al arte, la arquitectura y los rituales, un mundo de serenidad y esplendor que, sin embargo, sería trastornado. En tiempos pasados, esta región mostraba una riqueza increíble. Prados verdes y exuberantes se alzaban entre bosques y huertos vírgenes. Los ríos estaban llenos de peces y los cielos estaban poblados de aves silvestres.
Hace unos 10.000 años, el desierto kurdo era un verdadero paraíso en la tierra. Vista desde esta perspectiva, la narración del Edén en el Génesis pinta un cuadro épico. Una humanidad que vivía en la era de la inocencia, en un entorno de cazadores-recolectores, pero luego, en un momento crucial, la humanidad pasó a una forma de vida más dura, adoptando la agricultura con todos sus desafíos diarios. Las primeras formas de agricultura, de hecho, requerían un esfuerzo extraordinario, muy diferente de la vida relajada de la caza, como indican los rastros arqueológicos descubiertos por los investigadores. Este cambio plantea una pregunta fundamental: ¿qué llevó a la humanidad a tomar esta decisión? Han surgido varias teorías, desde los desafíos entre tribus hasta las presiones demográficas e incluso la extinción de las especies animales salvajes. Pero Schmidt abre la puerta a otra fascinante posibilidad. Para construir un lugar como este, los cazadores debieron haberse reunido en grupos. Después de terminar la construcción, probablemente se reunieron para celebrar rituales. Pero entonces descubrieron que la caza y la recolección de hierbas silvestres ya no eran suficientes para satisfacer las necesidades alimenticias de tanta gente. Así que creo que empezaron a cultivar la hierba silvestre en las colinas. La religión motivó a la gente a emprender la agricultura. Para apoyar esta hipótesis, es realmente fascinante notar que la región en cuestión representa un hito en la historia de la agricultura. Las primeras formas de cultivo, un verdadero paso trascendental para la humanidad, comenzaron precisamente en estas fascinantes llanuras onduladas que podemos considerar la cuna de la agricultura. Por ejemplo, las primeras evidencias de domesticación de cerdos de granja surgen en Cayonu, que está a solo 60 millas de Göbekli Tepe. Pero eso no es todo. Ovinos, bovinos y caprinos también fueron domesticadas por primera vez en Turquía, sentando las bases para la posterior difusión de la ganadería en todo el mundo. Además, las especies de trigo que hoy alimentan a gran parte del planeta descienden de las que se cultivaron por primera vez en las colinas alrededor de Göbekli Tepe. Pero no solo eso, incluso los cereales de uso doméstico como la avena y el centeno tienen sus raíces en esta misma región. Pero hay otro misterio que rodea el sitio de Göbekli Tepe: su repentina desaparición. Al analizar el sitio, se descubrió que habría sido enterrado intencionalmente, pero aún no está claro el motivo por el cual sucedió esto. Según algunos hallazgos recientes, parece que una parte del sitio fue enterrada intencionalmente, mientras que otra parte fue víctima de cataclismos naturales. Entonces, ¿qué sucedió en Göbekli Tepe? La pregunta de por qué Göbekli Tepe fue enterrado deliberadamente es uno de los enigmas más intrigantes de la historia arqueológica. Imaginen esta antigua maravilla, construida con cuidado y dedicación, pero que luego de repente es enterrada, como si alguien quisiera ocultarla del mundo. Una de las teorías más aceptadas que intenta explicar este comportamiento poco claro afirma que el entierro del sitio fue motivado por razones rituales o religiosas. Un acto sagrado, entonces, que resultó en el cierre simbólico de un lugar sagrado, o tal vez fue una manera de honrar a los antiguos espíritus o deidades que alguna vez fueron venerados en este lugar. Algunos estudiosos sugieren, en cambio, que cambios culturales o sociales pudieron haber influido en esta decisión. Quizás una transformación en las creencias o en las prácticas religiosas de la comunidad llevó al abandono y al entierro de Göbekli Tepe. Otra teoría considera que el abandono de Göbekli Tepe se debió a alteraciones ambientales. Quizás los recursos escaseaban, el clima se volvía hostil y la región se volvía inhabitable, obligando a la comunidad a abandonar el sitio. Y entonces la decisión de enterrarlo fue solo una manera de protegerlo de la furia de la naturaleza, o tal vez fue un acto de prevención para proteger el sitio de saqueadores o profanadores. Enterrar Göbekli Tepe pudo haber sido una forma de asegurar que su tesoro arqueológico no fuera destruido ni saqueado, y que quedara como prueba de una era dorada, una era perdida para siempre. No conocemos el motivo exacto, tal vez lo descubramos o tal vez siga siendo un misterio para siempre. Sin embargo, lo que sugiere este increíble hallazgo es que nuestra historia aún está por escribirse. Por último, queda la cuestión más intrigante. ¿Göbekli Tepe es el testimonio de una era perdida? ¿Es el testimonio del Edén, del paraíso terrenal, de ese lugar encantado del que tantas culturas hablan? ¿Es este el lugar donde nuestra especie tuvo su origen? ¿Qué más se esconde detrás de los testimonios de nuestros antiguos antepasados? Estamos seguros de que las sorpresas no terminan aquí, pero háganos saber su opinión en los comentarios. Y si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal. Hasta la próxima historia.